Y como título lo he puesto examinando nuestra conciencia. Dígale a su hermano, examinando nuestra conciencia bajo una victoria profética. Así me lo puso el Señor. Porque si bien recordamos, el retiro era bajo una victoria profética, todo lo que se hizo en esos 2 días. Y el Señor me dio esta palabra para ese día, pero como cambió muchas cosas, el Señor quiso que yo la dé este día, examinando nuestra conciencia bajo una victoria profética, la cual fue declarada en medio de ustedes. ¿Quién la tomó y quién la sigue tomando en pie? Gloria al Señor, porque en Éxodo 32 nos dice el becerro de oro. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Ustedes han leído mucho esta palabra, pero la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15: el Señor tu Dios, y aquí viene la profecía de Moisés, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Mire esta palabra que dice Moisés anunciando ¿a quién? A Jesús. Y casi todos los profetas, si usted lee el Antiguo Testamento, anuncian a Jesús. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado con Moisés y le dijo todo. Y Moisés entra en un campo cuando sube al monte de Sinaí, entra a un campo donde se vuelve todo distinto. El tiempo no cambia, el tiempo no avanza. Cuando Moisés estuvo 40 días allá arriba, él estuvo cara a cara con el Señor. ¿Y cuántas revelaciones escuchó Moisés? Lo mismo que Pablo. Pablo, cuando se fue al cielo, cuando cayó del caballo, Saulo fue llevado 3 días, quedó en tinieblas 3 días, ciego. Y en 2 Corintios 12 claramente Pablo dice: cuando yo fui al paraíso, cuando fui arrebatado, aquella vez cuando caí del caballo, en pocas palabras fueron los 3 días que él quedó ciego. Fue cuando él trajo todas las revelaciones del cielo, y son las palabras que ahora escuchamos. Hay mucha gente que no lo conoce esto, pero estas revelaciones que trae Pablo, el apóstol Pablo, son las revelaciones mismas de Dios, las mismas revelaciones que recibió. ¿Quién recibió? Moisés en el monte Sinaí, donde le dio los 10 mandamientos Dios. Y esos 10 mandamientos vienen y se los da a los israelitas. Pero él estuvo extasiado porque Moisés escribe el libro de Job también. Imagínense cuánta revelación le dio Dios en el momento que habló con Moisés. Si bien muchos han visto la película, cuando habla Dios con Moisés solo aparecen ciertas partes, pero Moisés nos reveló las otras partes que había hablado con Dios, como los mandamientos, el profeta que iba a venir, que era Jesús, que él mismo, Dios, se iba a hacer hombre, iba a venir a morir por nosotros. Todas estas revelaciones las recibió Moisés. Y voy a continuar. Moisés está a punto de partir y le dice al pueblo de Israel: viene un profeta que se parece a mí, que tiene las mismas características, tiene mi mismo estilo, dice Moisés, y que yo soy una sombra ya de él, y a él vas a tener que oír. Eso es lo que quiere decirnos Moisés en esta palabra. No sé si usted recuerda en el monte de la transfiguración, cuando del cielo le habló Dios, y es lo que yo hablaba cuando Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y cuando salió del bautismo, cuando se levantó Jesús, le dice: este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Se acuerdan? Entonces dice: a él oíd.
A Él vas a tener que oír. Entonces, porque Jesús es ese Redentor y ese Mesías que había de venir. Y aquí viene la profecía, la victoria para nosotros que alcanza la salvación del mundo. Y es hermoso lo que vamos a escuchar ahora. Y para confirmarles que ese Mesías del cual hablaba Moisés, que es Jesús, en Hechos capítulo 7, versículo 37, mire voy a irme un poquito. Mire lo que Esteban le está diciendo al Sanedrín en el momento en que le toca testificar delante de ellos. Esteban era un predicador. En su primer predicación sale y era tan fuerte su predicación que no soportaron en ese consejo del emperador. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo apedrearon y terminó muriendo. Pero antes de morir, cuando lo estaban apedreando, él vio al Señor y veo al Señor sentado y él lo estaba recibiendo el Señor. Miren de hermoso esto. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará. Esto lo dice Esteban en el Nuevo Testamento. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Como a mí, a Él escúchalo. O sea que Esteban le dice a todos: ¿sabe quién es Jesús? Pregúntele a su hermano: ¿sabe quién es Jesús? Ustedes que dicen que le sirven a Moisés, imagínense lo que están haciendo los israelitas. Es el Mesías que Moisés mismo profetizó. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es importante porque la profecía dice que se levantará un profeta como yo, le dice Moisés al pueblo de Israel. O sea, de la misma manera que yo soy. Moisés lo está afirmando. Entonces, y Moisés literalmente es una sombra de lo que era Jesús, o lo que iba a devenir, o esa visión profética de Jesús. Pero, y esto confirma una vez más que Jesús es el Mesías. Diga: Jesús es el Mesías. Y es imposible para nosotros, para los hombres, creer que cientos y miles de años desde que vino Moisés haga lo mismo que hizo Jesús. Ahora vamos a ver por qué. Por eso les daré unas cuantas similitudes de paralelos proféticos entre Moisés y Jesús, de lo que hizo durante el tiempo que caminó. ¿Por qué? Para poder llegar a nuestra lectura de Éxodo 32, es una palabra, diga, una palabra profética para lo que estamos viviendo hoy. Y se va a cumplir, mire. Entonces, Moisés y Jesús, la otra vez hablaba de otro personaje también, que es un paralelismo de lo que el Señor quiere mostrar y mostró en los profetas, y todo coincidía en Jesús, para que nadie se turbe. Entonces, ambos fueron tratados de ser eliminados al nacer. Uno, cuando Faraón se entera de que va a nacer este primogénito, este varón, envía a que todos los primogénitos, a los que iban a nacer, los manda a asesinar. ¿Sí o no se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué hicieron con Moisés? ¿Qué hizo su madre de Moisés? Lo echó en una canasta y lo tiró al río y se fue. Entonces es así que su madre, la madrastra de Moisés, vamos a decirlo de esta manera, era la mamá de Faraón. ¿Sí o no? Entonces ella lo recibe y lo acoge, pero que nadie diga nada. Entonces Moisés nació en un palacio, creció en un palacio, se hizo también rey, porque era aparentemente hijo de Faraón. Entonces, y esto lo encontramos en Éxodo 1:22. No he puesto la cita bíblica, pero si usted quiere anotarlo, búsquelo. Y en Mateo sucede lo mismo con Herodes. Herodes trata de matar a todos los primogénitos que habían nacido en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Mire, lo de Moisés también, lo de Jesús exactamente igual. Entonces, ambos trataron de ser asesinados. Punto 2. Ambos son rechazados por sus hermanos. Cuando Moisés va donde sus hermanos la primera vez, Moisés mata a un egipcio. Pero ya aquí estamos hablando de sus hermanos, porque tenía hermanos de sangre y también tenía hermanos que eran el pueblo de Israel, que representaban
el pueblo de Dios. Entonces, y sus hermanos lo rechazan y le dicen: vete aquí porque eres un asesino, no te queremos. Lo echaron. ¿Cuántos años estuvo ausente Moisés del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien sabe? 40 años. Imagínense. Es como prácticamente abandonar la obra del Señor. Es como dejar todo. Es como si usted salga de aquí y vuelva 10 años y venga a integrarse de nuevo a la obra del Señor. Entonces, y con Jesús sucede lo mismo. Y dice en Juan 1: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Y cuando Jesús vino la primera vez del pueblo de Israel, lo rechazó. Ha sucedido lo mismo y le dijeron: tú no eres el Mesías, tú no eres el enviado. Por eso ellos están esperando hasta el día de hoy un Mesías. Y todo se está cumpliendo y van a creer en un espíritu de mentira, dice la Biblia. Y eso es lo que dice. Sin embargo, es el anticristo el que va a venir y lo va a engañar a todos. Porque aquellos que no creyeron en el espíritu de verdad, creyeron en un espíritu de mentira, dice. Eso dice la palabra. Y aquí viene lo interesante. La segunda vez que Moisés va al pueblo hebreo, ¿qué pasó? Lo aceptan. ¿Por qué? Porque él se dio a conocer, y así sucedió con los discípulos. Un grupo de discípulos aceptó a Jesús. Entonces, cuando Moisés vuelve a su familia y se identifica, ¿qué pasó con ellos? Empezó la vida con ellos y empezaron a vivir una vida en familia, como vino Jesús a hacerlo con su familia también. Entonces Moisés se integra a su verdadera familia. No sé si hay similitud, no sé si se dan cuenta. Entonces, la segunda vez que Moisés vuelve a Egipto, ¿volvió con qué? Volvió con plagas. ¿Con qué volvió Moisés? Con plagas, con piojos, con ranas, ¿se recuerdan? Entonces las aguas se convirtieron también en sangre. Y la segunda vez que Jesús venga, va a venir con todas las plagas de la tribulación. Miren lo profético que es este libro. ¿Se está dando cuenta? La comparación es hermoso. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no está separado del Nuevo. Si hubo un corte de 400 años, era un silencio en el cual el Señor había de venir. Y siempre cuando hay un silencio, un tiempo de silencio, es cuando va a suceder algo profético, algo grande. Y en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de crisis, de COVID, de muerte, es un tiempo en el que después viene un silencio, y es lo que estamos esperando nosotros. Amén. Que un día venga el Señor y venga a buscar a su pueblo. Entonces, ¿cuánto entienden de que hay mucha similitud en todo esto? Amén. Punto 3. Ambos dejaron el palacio. Diga: ambos dejaron el palacio. Moisés deja el palacio para ir a servir al pueblo hebreo. Mira, hermoso esto. Entonces Moisés deja la riqueza, se va de Faraón, de la casa aparentemente de su padre y de su madre, deja toda esa riqueza y va y busca su casa. ¿Busca a quién? A los suyos, como dice Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no los reconocieron. Fue lo mismo que pasó con Moisés. Él vino a rescatar y lo echaron, ¿cuántos años? 40 años escapando. Faraón y sus mismos hermanos lo persiguieron. Y es lo que sucedió con el Mesías. Vino a los suyos el Señor y no lo reconocieron. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo crucificaron. Amén. Bien. Entonces, ambos dejaron el palacio. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Si Moisés deja el palacio de Faraón, ¿qué hizo Jesús? Deja su reino, el reino del Padre, de su Padre, lo deja por venir a salvar a su pueblo, para ingresar a su pueblo, para salvarlo. ¿Quién dice amén? Y es hermoso, esto es importante que usted lo sepa. Moisés era el hombre más manso y humilde que existía, dice la palabra, en toda la tierra. Y la palabra lo dice en Éxodo. Moisés era un rey. Él era el hijo de Faraón, pero él prefirió ir desechando todas las cosas y las riquezas que él tenía para cumplir
una asignación. Hasta usted que está aquí, hermano, tiene que cumplir una asignación. ¿Quién dice amén? ¿Usted quiere cumplir esa asignación? Cuesta, ¿sí, no? Cuesta, ¿no? Cuesta. Porque igual como Moisés, a nosotros igual nos juzgan, nos tachan, que el hermano me dijo esto, que no me gusta. Y también sufrimos como Moisés. Ay, qué pueblo más cabeza dura, decimos. Ay, Pedro, dice Emilio, ¿no? Y así debemos de ser todos nosotros, desechar todo lo que evita que nosotros podamos encontrarnos con la presencia del Señor. Pocos van a hacerlo. Y Jesús lo dijo, otra similitud: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué dijo la Biblia de Moisés? Que era manso y humilde. Y Jesús lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y él también dice en Filipenses: dejó la gloria de su Padre, dice, se despojó de toda deidad para poder alcanzarnos a nosotros. Y dijo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte para obtener un nombre. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, él no tenía un nombre porque era hijo de hebreo. Salió y lo metieron en una canasta, y cuando él va a Faraón, ¿qué consigue? Un nombre: Moisés. Ustedes vieron la película, ¿sí o no? Entonces él no era nadie, y cuando él es criado por Faraón, recibe un nombre. ¿Y quién le da el nombre? El rey, pues. El Faraón era el rey, era el que dominaba la tierra. Lo mismo, Jesús vino acá. Él vino, el profeta, y dice que nacerá y se le dará un nombre. ¿Cuál es su nombre? Primero tenía el nombre: consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, el Shaddai. Pero cuando se hace carne y viene como nosotros, recibe un nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jehová. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?, dice la canción, ¿no ve? Y de ahí nace el nombre. Josué, cuando cruza el Jordán para la tierra prometida, Josué, yo dije en hebreo, ¿qué significa? ¿Quién fue los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida? Josué y Caleb. Entonces Josué en hebreo quiere decir Yeshua, que quiere decir Jesús. Y los que pudieron cruzar, esos son los que pertenecen a la viña del Señor. Entonces Jesús es el nombre que se ha dado al hombre, que no hay otro nombre que pueda hacernos salvo a nosotros. Número 4, ambos sanaron leprosos. ¿Usted se acuerda que Moisés haya curado a algún leproso o no? Es que no leemos la palabra, no la conocemos. Moisés oró por Miriam, su hermana, que por desobediente le cayó una zarandeada de parte del Señor. Le dio su agüita. ¿Por qué? Porque hablaron en contra de Moisés. Le vino lepra. Y viene Aarón y le dice: por favor, pide al Señor para que sane. ¿Y qué hizo Moisés? Oró y le dijo: Señor, perdónalo. Y su hermana fue sanada. Y no solo eso, hizo muchos milagros más todavía. El que se resiste al que es enviado por Dios también resiste a Dios. Diga: el que resiste al enviado resiste a Dios. ¿Por qué? Porque es desobediencia. Todo va en cadena. Si usted nos maldice a nosotros, lo siento mucho, pues. Estamos parados aquí en nombre del Señor y nosotros somos su siervo, aunque no le guste. ¿Por qué? Porque nosotros estamos 24/7 haciendo la obra para el Señor. Estamos entregados plenamente a Él. Y el Señor nos oye. Y quizás muchas veces usted dirá: no me oyó porque a mí no me sanó. No sé tu corazón, pues, ¿no? No sé tu corazón. No sé si está entendiendo hasta aquí lo que yo quiero decirle. Y es que voy a decirlo de esta manera:
El que mata a un militar está declarando guerra a toda una nación. Por eso el que ataca a un hombre de Dios, la palabra dice, porque el que no está conmigo, contra mí es. Dice la palabra. Y usted podrá decir, pero algunos no fueron puestos acaso y pecaron. ¿Acaso usted es el juez para juzgar a quién pone y a quién no pone el Señor? Muchas veces lo entendemos de esta manera. Entonces, ambos sanaron leprosos. Diga, ambos sanaron leprosos. Moisés sanó a Miriam. Sanó a Miriam. Y algunos dijeron, ¿fue Dios? Claro que fue Dios, pero a través de la intervención ¿de quién? De Moisés. A través de la intervención de Moisés. Entonces, claro, es Dios siempre quien lo hace, pero lo hace porque su siervo se lo pide. A usted seguramente le va a tocar hacer este trabajo de ir a orar por alguien y pedirle a Dios que lo haga, y lo va a hacer. ¿Acaso yo no lo he hecho con ustedes? Lo ha hecho muchas veces. De la misma manera nos va a usar a nosotros. 5. Ambos ayunaron 40 días y 40 noches antes de entrar a su asignación. 40 es significativo. 40 significa la huida de Moisés al desierto. Se fue con los madianitas 40 años. Y 40 días y 40 noches, Jesús, ¿qué pasó? Se bautizó y el Espíritu dice que lo envió al desierto. Estuvo 40 días y 40 noches. Y también 40 días y 40 noches estuvo Moisés, ¿dónde? Con Dios, hablando con él. Imagínense. Yo me pregunto hasta ahora, ¿qué hablarían 40 días? Póngase que sean todas las noches. ¿Cuánto hablarían? ¿Cuánto tiempo si allá el tiempo con Dios no pasa? ¿Cuántas revelaciones se trajo Moisés para nosotros? Y toda la enseñanza que le dio a él. Por eso, cuando vino el diablo a querer llevarse a Moisés, dice en la carta de Judas, dice que vino el diablo a querer llevarse el cuerpo, arrebatarle el cuerpo a Moisés. Vino el ángel Miguel y le dijo que no podía. ¿Por qué? ¿Y por qué reclamaba el cuerpo de Moisés? Les hago una pregunta. ¿Por qué reclamaba el cuerpo de Moisés? ¿Por la muerte de quién? Del egipcio. Entonces Satanás vino a reclamar porque él había matado a un egipcio. Pero Dios estaba en control ¿de quién? De Moisés, porque fue un siervo amado de él. Y Dios tiene la soberanía de hacer lo que quiera con quien quiere. Él es Dios, ¿sí o no? Así que no nos juzgue pues. Sexto, ambos alimentaron multitudes con pan. Diga, con pan. Wow. Si hay un valiente que me diga cómo alimentaba Moisés al pueblo de Israel y cómo alimentaba Jesús a su pueblo. Uy, esto es hermosísimo. Moisés con el maná que caía del cielo, y Jesús alimentó a 5,000 personas con unos cuantos panes. Bien, era un milagro multiplicar los panes, ¿sí o no? Y era un milagro que cayera maná del cielo, porque era Dios mismo quien lo hacía, esa multiplicación. Y la multiplicación que hacía con Jesús también era la misma, pero que era una multiplicación. Qué hermoso, ¿no? Diga, gloria a Dios. Pero la diferencia es que Jesús dijo, escuche, la diferencia es que Jesús dijo, yo no alimento con maná, yo soy el maná. Qué maravilloso. O sea, ya era Dios quien estaba ahí. Y dijo Jesús, yo soy el maná, el que cayó del cielo, él mismo, el pan de vida. Juan 6. Y vamos a ver Juan 6. ¿Qué dice Juan 6? Para que usted sepa. Juan 6.
Jesús, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Entonces el maná que caía era un alimento también para que se alimentaran los israelitas, y era un alimento espiritual al mismo tiempo que el Señor, si ellos prevalecían sin quejas, sin murmuraciones, ellos iban a cruzar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces había una profecía, era profético todo lo que hacía Dios en Moisés. Todo lo que sucedía, hasta el agua que brotó de la roca, era profético, porque el agua significaba ¿qué cosa? Que Jesús es el chorro que sale para la vida eterna. Le dijo a la samaritana, ¿no? ¿Sí o no? Yo soy, le dijo. Si tú bebes de esta agua nunca más tendrás sed. Y emanará un chorro que va hasta la vida eterna. Fíjese la perfección y la similitud en la palabra. No sé si está entendiendo. Y mire, y lo dijo. Y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que viene a mí no lo rechazo. ¿Quiénes no lo rechazaron en Israel? Estuvo Josué, estuvo Caleb y otros más, que de la descendencia de los padres que no quisieron avanzar y no quisieron obedecer, ellos fueron muertos en el desierto. Pero viene la descendencia, que son los hijos de ellos, que pudieron cruzar a la tierra prometida. Amén. Amén. Pero luego, posteriormente, ¿qué pasó con ellos? Se perdieron. Qué frágil es el hombre, ¿no? Por eso viene Jesús, muere por nosotros. Aquel que lo reconoce, lo recibe, camina con él. Pero luego muchas veces se pierden. ¿Acaso no es muy parecido? Entonces, la diferencia de que Jesús dijo: yo no soy el maná, yo no alimento con maná, sino yo soy el maná. Él es el pan. Juan 6, si ustedes leen Juan 6, ahí está toda la clave. Dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Amén. 7. Ambos fueron puestos frente al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Obedecieron, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué hizo Moisés frente al mar? El Señor le dijo que lo que él haga con esa vara, lo que él declare y le pida, él lo iba a hacer. ¿Y qué hizo Moisés? Le pidió al Señor y abrió el mar. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios, a través de la mano de Moisés. Bien, Moisés se paró delante del mar y el mar se abrió, dice la palabra. Jesús, escuche esto, le habló al mar. Jesús le habló al mar y el mar se tranquilizó. Qué distinto, ¿no? Vemos a un Moisés profético. Vemos una victoria profética que venía para nuestra salvación. Y es que ahora estamos aquí porque hay una profecía delante de nosotros, en la cual usted ha declarado que toda su generación, sus hijos y todo lo que usted venga será puesto en vista del Señor. Usted tiene que pararse firme y decir: Señor, yo tomo esta profecía, porque esta profecía es de boca del Señor, no de nosotros, y es una promesa que tiene que cumplirse hasta el tiempo en que el Señor venga. Entonces Jesús le habló al mar y el mar se tranquilizó, porque ¿quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. Entonces la gran diferencia entre el uno y el otro es que Moisés oró a Dios, le pidió a Dios, y él levanta la vara y dice: Jehová abrió el mar.
Pero la diferencia con Jesús es que Jesús le habló directamente al mar. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y omega. Él es principio y fin, el gran yo soy. Qué hermoso. Moisés, cuando estaba derrotado ya por tanta queja y murmuración de los israelitas, que ya no queremos maná, que ya no queremos esto, que no queremos lo otro, ¿qué hizo Moisés? A ver, que tu Dios nos dé otra cosa, que nos dé carne, que nos dé una chuleta, un bife, un churrasco para que comamos. Estamos cansados del maná. ¿Qué pidió Moisés? Pidió ayuda. Le dijo: Señor, mandame a alguien que me ayude con este pueblo terco y necio que no me obedece. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerdan o no? Lean pues la Biblia. Le mandó 70 qué, 70 bifes, 70 ancianos le envió. Y Jesús, mire, le envió 70 ancianos. Moisés ordenó 70 ancianos. ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús? Los que salieron a predicar eran 70. Eran sus ayudantes del Señor, los ayudantes de Jesús. Mire cuánto paralelismo y cuánto significa que Moisés hizo adelantándose a lo que Jesús iba a hacer. Amén. Pero lea la Biblia pues. Léala, ahí va a encontrar, y el Espíritu Santo le va a ir mostrando todo el camino. ¿Saben qué? Alguien se le dijo: recibí al Señor, mira el Espíritu. No, yo conozco la Biblia y la leo. Entonces, ¿por qué no recibís al Señor? Porque falta el Espíritu. ¿Y quién lo guiaba a Moisés? Claro, Dios mismo lo guiaba. ¿Y quién guiaba a Jesús? El mismo Espíritu. Pero si usted lee la palabra y empieza a indagar: no, yo sé teología, me entré a la universidad. Usted, aunque se vaya 10 años a la universidad y vuelva aquí y me diga: mira, ya yo estudié, hice teología, hice estos cursos, hice el apostolado de tal, hice esto, hice lo otro. ¿Sabe qué? Aunque usted haya estudiado toda su vida, pero si no está guiado por el Espíritu de Dios, usted no va a saber absolutamente nada. Y yo veo siempre en las redes muchos pastores o personas líderes que predican la palabra, pero da una tristeza, porque la palabra lo dice y la teología lo dice, pero los misterios de Dios no son revelados ahí. El Espíritu de Dios no les revela absolutamente nada. ¿Dónde está tu teología? Dicen algunos. ¿Dónde está tu teología? ¿Cuál teología? Esa es mi teología. Porque ahí está la verdad. La palabra es la verdad, pero sin el Espíritu es palabra. Los misterios son revelados a aquellos que trabajan por la obra, que se esfuerzan por la obra, porque dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. ¿Y cuáles son estos? Los que corren, predican, liberan, sanan, profetizan y declaran. Esos son los que son esforzados y valientes, dice Mateo 11. Arrebaten la grandeza de Dios para que estén ustedes. Pero si usted no hace nada y se queda mirándome a mí toda la vida, no va a aprender nada. Agarre la Biblia y venga y enséñeme: mire, hermano, el Señor me dijo esto. ¿Y cómo se lo dijo? Yo estaba orando y de pronto pedí el Espíritu de Dios, cayó un fuego. Le creo, porque se lo enseñó la palabra y el Espíritu vino y bajó y se lo confirmó. Porque si usted me dice, no, que la palabra me dice, que la teología me dice, porque yo investigué allá, investigué que un pastor lo dijo, que un apóstol me dijo esto, yo no le voy a creer, porque usted no me mencionó nunca que el Espíritu de Dios había inundado su corazón y quebrantó su corazón, y el Señor le habló y le dijo: eso es cierto. Porque la palabra es así, es viva, dice. ¿Qué es la palabra? Es viva, no es muerta. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice. Entra y penetra ¿a dónde? Hasta los huesos, dice. Penetra al alma, dice. Irrumpe, dice, entra y discierne tus pensamientos, todo.
Entonces ahí cuando entra la palabra con espíritu es cuando tú eres transformado. Y Jesús tenía 70 discípulos que salían y echaban afuera demonios, sanaban enfermos, leprosos, también hacían la misma obra. Y en Lucas capítulo 10 lo dice. Ambos, número 9, ambos intercedieron por el pueblo. Diga, ambos intercedieron por el pueblo. Cuando Dios dijo que iba a acabar con todo porque se cansó de la queja y todo esto, entonces Moisés comenzó a interceder por ellos para que Dios no los destruyera. Tenía amor Moisés por ellos, aunque eran un pueblo rebelde y testarudo y necio de cerviz dura, porque el Señor le dijo: les voy a poner oído pero no van a oír, le voy a poner ojos pero no van a ver, le voy a poner cabeza pero no van a poder entender, le voy a poner boca pero no van a saber hablar. Porque hasta Moisés pues no podía hablar. El que interpretaba todo ante el faraón era Aarón, porque él podía hablar. Entonces, pero dice, y Dios no los mató por la intercesión ¿de quién? De Moisés. Y la Biblia dice que Jesús, cumpliendo la redención, se sentó a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Lo mismo también hizo, a pesar de que no quisimos oír o no quisieron oír, Jesús se sentó a la derecha del Padre e intercedió por todos nosotros. Hizo lo mismo. Y la razón por la cual hoy tú recibes es milagro, liberación, favor y gracia. ¿Qué recibe? Liberación, favor y gracia. Es porque tienes a alguien que es todopoderoso poniéndose en intercesión, que es un mediador, el único, que se llama Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Por eso la blasfemia más grande que existe es que todos los santos, o sea, los que ya se fueron, ya no hacen nada. Somos los que estamos vivos. Yo voy a interceder por mi hermano. Jesús, ¿qué hizo cuando se iba a ir? Antes que se vaya: Señor, yo pido por ellos ahora. Pido ahora. Y por los que van a venir. Eso dijo Jesús. Lo mismo usted tiene que hacerlo ahora. Señor, yo pido por mi hermano que está mal allá. Pido por este también que está mal. Señor, cubrirlo, cuidarlo, que sea tu Espíritu Santo manifestándose allá. Si tienen pelea en su casa, Señor, no permitas que se divorcien, no permitas que haya pelea. Señor, envía tus ángeles y que derriben esa hueste espiritual de maldad, de opresión que hay en la casa. Pero créale, porque por más que llore 20 veces, va a ir el Señor. Pero si tu corazón sigue duro y necio, va a costar mucho, pues. Porque no hay un solo lugar de la Biblia que diga eso que yo estoy diciendo. Ya una vez te mueres, chao. El único camino, el único intercesor, el único que puede mediar por ti y por mí delante del Padre se llama Jesús. ¿Y sabe por qué? No porque tú seas bueno, no porque usted sea bueno, sino porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Diga, porque Él es bueno y yo soy malo. ¿Saben? Es porque Jesús puede interceder por ti. Porque cuando Jesús le habla al Padre, le dice: papá, mira lo que hay allí, esa es mi sangre, yo la derramé por ellos. Aunque sean medios tarados, algunos medios locos, yo derramé mi sangre por ellos. Aunque no me quieran entender, aunque se enojen entre ellos, mira, aunque haya envidia entre ellos, aunque estén flojos y no quieran hacer caso, aunque se quejen del servicio, y yo derramé mi sangre por ellos. Esa es la intercesión de nuestro Señor. Padre, yo los amo, yo sé que tú los amas, perdonarlos. Ay, dice el Padre, por amor. Siempre dice: bueno, está bien. Es cierto, tú pagaste el precio. Sé que lo hiciste. Y hay una conversación tan hermosa entre tú y Dios también. Cuando conversas, hablas con Él, lees su palabra, le dices: mira, papá, he leído esta palabra ahora, ¿qué me puedes decir?
Es una intimidad que debe haber entre tú y Dios, no una lejanía. Seguramente muchas veces tú no sabes hablarle al Señor. El Señor escucha un corazón dócil, quebrantado, no un corazón orgulloso y soberbio. Él quiere que tú te comuniques porque Él está sentado a tu lado. Solo espera el momento en que tú le hables con un corazón dócil, un corazón que ama, un corazón que perdona. Señor, es que me cuesta. El Padre le dice, claro, yo sé que diste de tu vida. Y nos habla a nosotros. Número 10. Ambos trajeron, ¿qué cosa? Un pacto a la humanidad. Diga, trajeron un pacto a la humanidad. Éxodo 24, Moisés trae el primer pacto delante del pueblo. Y luego anunciado en Jeremías 31, no le he puesto la cita, pero si usted quiere, anótela. Que vendría uno que traería un nuevo pacto, dice. Y Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Ambos trajeron un pacto, un contrato entre Dios y los hombres. El contrato, para anularlo, el que había antes bajo la ley, bajo el pecado. Ese pacto era contrario al que había con Dios, porque si Dios se iba a hacer hombre, iba a determinar un tiempo de muerte para nosotros, para que venga la salvación. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro pacto en el Señor, diciéndole al Señor cada día, Señor, yo renuncio a mi vida, yo renuevo mi pacto contigo, yo quiero hacer mi alianza contigo, este día, Señor, yo no voy a pecar. Y mañana, Señor, renuevo mi pacto contigo, Padre, cada día. Líbrame del mal, de las tentaciones. Renuevo mi pacto contigo. Hoy no voy a pecar, Señor. Si usted orara así, evitaría el pecado de día tras día. ¿Usted le ha dicho algo así al Señor? Señor, hoy día no voy a pecar. Dígale, Señor, hoy día no voy a pecar. Y viene el otro día, lunes, y le va a decir, Señor, renuevo mi pacto y hoy día no voy a pecar. Hágalo todos los días y va a ver que el Espíritu de Dios va a permanecer en usted. Hágalo. Es fácil, fácil porque el día es corto, pero se presentan muchas tentaciones. Pero si usted empieza con el día de pie diciendo, Señor, hoy no voy a pecar, lo va a aguantar el día. Pero al otro día tiene que renovarse y decir, Señor, hoy no voy a pecar. Este día es tuyo y camino con vos. Hoy voy a pensar distinto. Voy a caminar contigo y mi boca no fallará. Amén. Hoy no voy a tener malos pensamientos. Hoy no voy a hablar mal de mi hermano. Hoy voy a amarlos a todos. Y al otro día dice, también, hoy no voy a pecar, hoy voy a amar a mi hermano. Es tan sencillo acercarse al Señor, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué nos hace renegar tanto a nosotros? ¿Y por qué le da tanta lucha a su familia? ¿No, hermano Gonzalo? Dígale, hoy no voy a pecar, Señor. Usted, hermanita, hoy no voy a pecar. Y mañana va a ser lo mismo. Señor, te entrego, líbrame de las tentaciones del mal, dígale, porque si usted le pide eso al Señor, el Señor lo va a hacer. Líbrame de las tentaciones de este día. Porque usted tiene que caminar todos los días de la misma forma. Usted no pida mañana, pasado, porque son otros días. Usted empaque en su maleta lo que va a usar en el día. Usted no se va a ir de viaje al campo o a otra ciudad y va a estar 3 días y se va a llevar una ropa interior, ¿no? Porque después maminga, ¿no? Usted tiene que llevar 3 cosas para cada día, ¿sí o no? No puede usar lo mismo, ¿por qué? Porque Dios lo sabrá eso, ¿no? Entonces cada día es un día en el cual usted prepara su maleta, la empaca, todas las cosas ordenaditas en la maleta, para cuando usted lo abra esté todo ordenado y no esté todo apretado ahí. Ponga las cosas necesarias en la maleta. Diga, voy a poner
las cosas necesarias para este día. ¿Y cuáles son esas cosas que vas a poner en este día? Vas a decirle: Señor, hoy empaco tu gracia, tu protección, tu gracia. ¿Qué más le vamos a decir al Señor? Hoy no voy a pecar. Porque todo ese empaque que has hecho está cubriendo que el Señor te libre de toda esa tentación en la cual vas a pasar ese día. Amén. 11. Ambos reflejaron la gloria de Dios en sus cuerpos. Mire qué tan hermoso estamos aprendiendo este día. Ambos reflejaron la gloria de Dios en sus cuerpos. Y usted va a tener que hacerlo de la misma forma, empacando su maleta para ese día, empacando la gloria de Dios para que camine con usted todos los días. En Éxodo 24, cuando Moisés bajaba del monte, le brillaba la cara porque estaba en la presencia de Dios, a tal extremo que el que se acercaba a Moisés caía por la presencia de Dios. Porque era así. Y es como el otro día estábamos orando y pasábamos por el Espíritu, y yo pasaba por ahí y caían algunas personas, pero no era por mí, pues no, yo soy pecador, es por la presencia de Dios. Pero en esa presencia de Dios es la presencia que usted atrae cada día con la maleta y la valija que usted va a preparar para ese día. Entonces, cuando usted prepara el empaque, como lo hacía Moisés cada día, hablaba con él y caminaba con el pueblo. ¿Usted cree que iba a aguantar 2 días Moisés con 600,000 personas y sin contar las mujeres y niños? No iba a aguantar, pues, si no era que Moisés estaba hablando con Dios todos los días. Y le dice: Señor, dame fuerzas para este día, para caminar y terminar la jornada. ¿Y qué hacía Moisés cuando caminaba con el pueblo de Israel de día? Dice que una nube estaba sobre él para darle ¿qué? Sombra. ¿Qué les parece? Y sus vestidos usaban los mismos para que no se desgastaran, dice. Pero yo no le voy a decir ahorita que usen la misma ropa pues todos los días interior, porque no sé qué va a pasar acá. Entonces dice que le brillaba la cara a tal extremo que había que ponerle una cortina, ¿ya? ¿Para qué? Para que el rostro y la gente que viera no se turbara, porque no podían entender esa magnitud de la presencia de Dios. No cabía en ellos. Eran duros, eran durísimos. Y dice que estaba lleno de la gloria de Jehová, lleno. Y en los evangelios dice que Jesús llevó a algunos de sus discípulos al monte y se transfiguró. Han leído esta lectura, ¿no? Donde él se va con 2 de sus discípulos y habla en el monte y se transfigura el Señor. Habla con Moisés y Elías. Y se asustó Pedro y se asustó el otro. Y se asustaron: Señor, como diciendo: hemos visto tu gloria. ¿Querés que te hagamos una choza aquí, otra para Moisés y otra para... No, déjense de cosas ustedes. Le dijo el Señor: no sean miedosos. Delante de los discípulos sus vestidos se resplandecieron, dice. Lo mismo sucedió con Moisés. Bajó del monte con la gloria de Dios, la misma que Jesús brilló delante de sus discípulos. Fue la misma. Entonces, cuando los discípulos ven que esta luz brota de ellos, ellos reconocen la presencia y se turban. Lo mismo sucedió con los israelitas. Vieron esta gloria, por eso se tapaba con el velo, para que no se turbaran, porque les costaba muchísimo. Y yo les aseguro que si bajara una presencia de aquí y brillara y ustedes vieran, ¿se van a turbar o sí o no? Wow, ¿y esto qué? Y algunos van a zapatear ahí. Es lo mismo. 12, diga 12. Ambos salvan al pueblo de la opresión de su enemigo. ¿Ya se cansaron? Bueno, sigamos entonces. La diferencia es que Moisés saca al pueblo de Egipto, lo lleva a la frontera de la tierra prometida, pero no logra entrar. Ya hablamos un poco de esto.
no logra entrar. ¿Quién entra a la tierra prometida? Josué, que significa en hebreo Yeshua, que quiere decir Jesús. Es traducido Jesús. Bien, escuche bien, la ley te puede encaminar, te puede guiar. Escuche, la ley, o sea, los mandamientos y todas las leyes del Señor te pueden guiar hacia la salvación, pero aquí está el río Jordán y te detienes porque es hondo, pues. Y si no sabes nadar, ¿qué va a pasar? Te vas a ahogar. Entonces la ley te puede encaminar, te puede guiar a la salvación, tal como le pasó al joven rico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: haz los mandamientos, cúmplelo. Ya los cumplí. Y él le dijo: yo lo estoy haciendo, pero no me siento salvo. O sea, el joven rico fue a pedir a Jesús algo más, que era la salvación que él no entendía. Pero Jesús le dice: vende todo lo que tiene y sígueme. Pero antes de eso le dijo: ¿has cumplido los mandamientos? Sí, he cumplido todo esto, honrado, has honrado, no has mentido. Es como si yo le pregunto a usted, le pregunto a alguno de ustedes: ¿usted ha mentido? No he mentido. ¿Usted no ha robado? No, no he robado. ¿Usted ha robado? Sí, o sea, todito, sí. Mentiroso. Y le dijo: ¿quieres ser solo? Entonces sígueme. Ven y sígueme, le dijo. Porque la ley de y los mandamientos te van a conducir en una dirección correcta, pero no te pueden hacer entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Fue lo que pasó con Moisés. Por eso digo, este Moisés que profetizaba a un Salvador, porque él no podía salvar al pueblo, lo iba a conducir hacia la salvación, pero no iba a ser completa la obra hasta que viniera Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo esto? Si no, nos vamos a las burgues. El único que te puede llevar al cielo y cruzar la frontera no es Buda, no es Mahoma, no son los santos, no es la Virgen, nadie te puede llevar a la salvación. ¿Quién te va a llevar a la salvación? No es el Papa Francisco, no somos nosotros los que te vamos a salvar. ¿Quién es? Ese se llama Jesús de Nazaret. El único que puede salvar tu vida y cambiar tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Lo demás somos retodo, lo demás somos escombros para Él. Nadie más. Podemos ser usados nosotros para llevar a alguien a conducir hacia la salvación, pero el único que puede hacerte entrar al reino de los cielos es Jesús de Nazaret. ¿Saben ustedes la cantidad de gente que creen que van a ser salvos por ser buenos? Hay mucha gente que: yo soy bueno y me voy a ir al cielo. Pues allá te voy a ver. Yo soy bueno y no le hago nada a nadie. Chusma. Seguro, La palabra dice que tus justicias son como trapo de inmundicia. Wow, duro esto. Eso dice la palabra. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Entonces no nos salvamos por ser malos. No. Tú puedes ser el más bueno, pero la palabra dice en Mateo 5:20 que si tú no tienes una justicia mayor a la de los fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Eso dice la palabra. Y léalo desde Mateo 5:17. Una ley más perfecta. Yo no he venido a abolir, a eliminar la ley. He venido a darle cumplimiento, dice Jesús. Porque ni una tilde, ni una coma pasará en la tierra y en el cielo hasta que todo se haya cumplido. Amén. 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 ¿Claro, agua o no? ¿O no entendieron? Se lo explico de nuevo. Porque es importante para mí irme de aquí y usted ser feliz y después le pregunte: ¿qué dice la palabra? ¿Hay salvación por ser bueno? ¿Y por qué es entonces? Porque
Porque dice que si no cumplimos esa ley y que sea mejor que la de los fariseos y los escribas y los saduceos y todo lo feo, no podemos heredar el reino de los cielos. No podemos. Porque la justicia es de Dios, no la de los hombres. Por eso dice, tenemos que ser mejores que ellos, que los fariseos que crucificaron a Jesús. Si tu justicia no fuese mayor a la de los fariseos y maestros de la ley, ¿y quién nos hizo justos a nosotros? Porque habla de justicia. La ley de los fariseos, los maestros de la ley, dice su justicia de ellos. ¿Cuál es la justicia que nos salva entonces? ¿Cuál? ¿Quién nos hizo justos? ¿Quién nos hizo justos? Aunque no seamos justos, ¿no? Nos hizo justos. Lo siento, pero nos hizo justos. Y yo le creo. Como dijo, yo le creo. A ver, ¿qué estás haciendo ahora? De vez en cuando voy a la iglesia, le honro, y de vez en cuando hago esto. Pues no le cree. ¿Quién nos hizo justos? Jesús. ¿Cuándo? 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 Cuando murió en la cruz. Cuando Él murió. Cuando un amigo te ve en una pelea y son 20 los tipos que le están pegando a tu amigo y vos sos un fortachón, el más fornido, venís y los enfrentás a los 20, salvás la vida de tu amigo aunque te pase lo que te pase a vos. Esa es una justicia que vale ante Dios. ¿Por qué? Eso es lo que quiere decir la palabra. Porque Él, siendo justo y bueno, sin nada tener que ver con la pelea de nosotros, se metió para defendernos, murió. Esa fue la justicia que nos dio Dios. Porque Él no tenía nada que ver con nuestro pecado. Él no tenía nada que ver con nuestra vida mala que llevábamos. Pero Él se metió para hacernos justos. Él se metió para hacernos justos. Y nosotros, reconociendo su muerte, creyendo en Él y estableciendo pactos con Él, ¿a través de qué? ¿A través de qué ahondamos ese pacto? Alguien que me diga esto. Si no, antes del bautismo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Arrepentimiento. Gloria al Señor, arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento es decir, Señor, he pecado, aunque cometas 10 pecados, 20 pecados de la misma forma y ese es el mismo pecado, vuelve a los pies de Jesús y te arrepientes de verdad, quebrantado, el Señor te lo va a recibir. Te lo va a recibir porque Él ve y siente los corazones. Es lo único que te va a hacer libre, arrepentirte de tus pecados y caminar nuevamente con Jesús. Así que es tiempo ahora. Dile, Señor, yo suelto esto otro, suelto y camino de nuevo con vos. Hágalo ahora. Hágalo. Yo lo desafío a que lo haga y empiece el pacto de decir, mañana mismo, ya, Señor, hoy no voy a pecar. Hoy no voy a pecar. ¿No ve? ¿Lo van a hacer? Yo le voy a preguntar. A cada uno lo voy a topar y le voy a preguntar, a ver. Hoy no voy a pecar. Arrepintiéndonos de nuestros pecados delante de ¿quién? De Él. Somos hechos justos, dice, e hijos de Dios mediante la sangre que derramó en la cruz. Somos hechos justos, libres. ¿Por qué justos? Si somos injustos. Él era justo, pero nos hace justos. ¿Por qué? Porque Él quiere y le da la gana de hacernos justos, porque Él es bueno. Y no porque seas bueno, porque Él es bueno. Porque Él quiere simplemente nada más. Y tú, no, que yo me voy para acá, mejor me gusta la fiesta y el churrasco. Y punto. Maminga. Qué costar, ¿no? Y déjame vos ahí un ratito. La maldad. Y déjame vos un ratito. La maldad. ¿Y qué no me hable porque estoy aburrido ahora? La maldad. Quítese esa cosa de su boca. Contestar a la primera. Calle. Si algún hermano te reprendió, ¿por qué hiciste esto? Está mal, hermano.
Amén, aunque por dentro usted, apartate vos de aquí. ¿Es así o no? A ver, yo sé que se están riendo por dentro. No, o soy yo nomás. Éxodo 32. Moisés había subido al monte, había sido quitado del pueblo y estaba en la presencia de Dios. Y cuando él sube a la presencia de Dios, el pueblo comienza a decir: este Moisés que se fue no va a volver. ¿A ustedes cuánto le ha pasado que le han dicho de la venida del Señor? Y son charlas, ¿cuándo va a volver? Ni siquiera viene, ya hacen más de 2000 años y no viene todavía. Lo dice la palabra. Un día para el Señor es como 1000 años. Él sabrá en su momento. No va a volver, no va a volver. No va a volver, no va a volver, dice. A ver, échate a esperar. Yo me voy a echar a esperarlo con traje blanco y con un limpio corazón. A ver, ¿quién dice esto? Es que así debemos esperarlo. Debemos tener esa confianza, esa fe de que sí, el Señor lo va a hacer. Y hoy en día ese mismo espíritu está metido en la gente. No va a volver. Ese mensaje de que Cristo va a venir otra vez, lo está oyendo, viene diciéndolo mi abuelita. Pues déjeme decirle que Cristo está a la puerta. ¿Dónde está? Está a la puerta. Si usted no le cree, yo le creo. El Señor está a punto de venir y será el mejor que te ponga la pila, porque Él viene a buscar a una novia sin arruga y sin mancha. Tengo tiempo. A ver, oye, domingo, mañana tengo mis actividades, el martes tengo esto otro, el miércoles, y todavía, y tenés esperanza que todos vas a tener un tiempo hermoso. ¿Y qué pasa si viene el día martes? Y antes de que llegue el arrebatamiento, chao. Segunda de Pedro 3. Amado, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, diga limpio, entendimiento, diga limpio, entendimiento. El Señor quiere que seamos limpios de corazón, porque si está limpio nuestro corazón, está limpia nuestra mente, hay entendimiento, porque el que está limpio de corazón, limpio de mente, obedece. Se vuelve manso, menso y humilde. La mensura, decir menso, no quiere decir que seas lelo, opa, quiere decir que sea ingenuo, como un niño. A eso me refiero. Como uno de esos bebés que no piensan. Limpio. Si te dicen una palabrota, te reí. Como los niños, ¿no? Feo, feo, feo. Y el niño, ¿no ve? ¿Sí o no? Al bebé cuando le hablan y dile una palabra así, él ríe, ¿no? Así debemos ser ingenuos, sin malicia. Y eso es lo que viene a buscar el Señor. Sean niños. Usted necesita tener entendimiento. Recuerde que la Biblia dice que los días serán como los días de Noé, y los que se quedaron dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Lo mismo les pasó. Todos dicen eso es lo mismo, y siempre ha dicho y será lo mismo. Estamos cansados de esperar a este Moisés, dijeron los israelitas. ¿Se cansaron? Queremos que nos haga dioses. Queremos tener ídolos. Estamos aburridos de mirar y seguir y caminar sin ver nada hacia adelante. Nos cae maná, nos viene agua, pero no vemos nada adelante. No tienes que ver nada adelante, porque la fe es creer sin ver. Y que no vemos nada donde estamos caminando ¿hacia dónde? Pues si no has visto lo que viene, gloria al Señor, porque en el Espíritu Él te va a revelar todo lo que tengas que hacer cada día. Y hacia dónde está direccionada tu fe, aunque no veas nada. ¿Y qué les dice Aarón? Tráiganme oro. Y ese es el pastorado de muchas iglesias. Dejan las iglesias y se llenan de ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Otras cosas. Y de gente que no quiere servir, que no quieren esperar al Señor.
tráigame oro, les dice. Y ese oro lo funde y hace el becerro de oro. Y el becerro era el Dios de él. ¿De quién? Del mismo. Que era el Dios de los cananitas, al cual ellos le rendían culto. Porque lo que el diablo quiere es que tú hagas pactos y amistad con el mundo. ¿Cuántos pactos usted ha hecho con el mundo? Pregúntese, ¿cuántas firmas ha puesto con gente del mundo? Con impíos. Yo les aseguro que los ha hecho. Él quiere que tú te alinees al mundo, que tú estés con ellos y que seas exactamente igual que el mundo. Lo mismo. Estar aquí en la iglesia, te dice el Señor que es para servir a Dios. No, ya se pasó el hermano Paya, se pasó ya. Si yo voy a la iglesia para alabarle y cantarle, salir feliz y contento y que me dé bendiciones, yo sigo en mi mundo. Y sigo en mi mundo, en mi vida, y vengo a la iglesia cuando a mí me dé la gana, o vengo los domingos, o vengo el día que quiera, pero tranquilo, no pasa nada, yo sigo mi vida, el Señor me ama y yo estoy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Y termino. 1 Corintios 10. Escuche bien esto. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse ¿a quién? A Moisés. ¿Ustedes bajo qué principio están aquí en Vástago? ¿Bajo qué principio está usted aquí? En una unidad, ¿en quién? En Cristo, que es la roca inconmovible. Por eso yo le digo ahora, el pacto que usted ha venido a hacer aquí, a esta casa, es un pacto con Dios, no con hombre. Y es un pacto renovado en una fe distinta a la que tiene el mundo, la cual es servir al Señor, amarlo, para que otros vean testimonio suyo y puedan llegar también a este lugar. Ese es el propósito de la iglesia de Dios, hacerla grande y que el remanente esté listo y preparado para cuando nosotros bebamos esa sangre, bebamos esa cena y comamos esa cena del Señor hasta cuando Él vuelva. Y cuando la bebamos, ¿dónde? En las bodas del Cordero con Él. La palabra de Dios te dice ahora que hemos sido bautizados, hemos sido hechos hijos de Dios por mandato de ¿quién? No de hombre, sino de simiente de Dios. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual. ¿Qué bebían los israelitas con Moisés cuando salió de la roca? Agua, brotó agua de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y tomaron la misma bebida, dice, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para que sirvamos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Murmurar contra un hermano de la iglesia, contra tus pastores, contra el que viene el cuerpo de Cristo, es murmurar contra Dios y es pecado. Es pecado. Y seguidamente vienen las fiestas idólatras y la cena del Señor.
Les leo un poquito. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Esa copa de bendición por la cual dimos gracias hoy no significa que entramos en bendición, en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. No es que el pan, el pedazo de pan que comimos, ese te va a salvar. Lo que te va a salvar es que estés en comunión con el hermano, con los que estamos aquí, perdonándolo cada día, arrepintiéndote y manteniendo la obediencia en el Señor. Dios los bendiga, hermanos.